Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación de la doctora Diana Carolina Herrera Carrillo, médica egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien se ha destacado por su profunda vocación de servicio, ética y compromiso con la salud de las personas, especialmente en el campo de la ginecología y obstetricia. La doctora Diana ha fortalecido su experiencia clínica a través de múltiples escenarios de práctica como la Clínica Foscal, el Hospital Local de Piedecuesta y el Centro de Salud Toledo Plata, desempeñándose en áreas como urgencias, salud comunitaria, ginecología, entre otras. Actualmente se encuentra laborando en la Clínica de Urgencias de Bucaramanga. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Mi nombre es Diana Herrera, para los que ya me conocen, los que no, médico general de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces vamos a dar inicio a los principios básicos de radiología, entendiendo la importancia, como siempre, de que es un examen bastante costo efectivo y que nos permite evaluar una de las principales causas de consulta a nivel de un servicio de urgencias. Es importante pues conocer un poquito acerca de la técnica y de las cosas que a veces tenemos que tener en cuenta para saber que lo que estemos leyendo sea propicio y tenga la técnica suficiente para que podamos ver lo que necesitamos ver. ¿Listo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué vamos a ver y cómo lo vamos a ver. Entonces, en radiografía tenemos básicamente conceptos claros acerca de cómo es la absorción de la luz. Sabemos que pues, esto fue un hallazgo incidental en la medicina, cuando se empezaron los primeros rayos X fue hace muchísimos años y fue una mano la que quedó medio de una terapia con protones y pues desde allí fue que se identificó que se podía ver algo más allá de lo que podíamos identificar por la piel. Y luego llegó el desafío de poder identificar cómo lo íbamos a ver y cómo lo íbamos a diferenciar. Entonces es importante entender los conceptos de la radiografía, desde lo radiolúcido hacia lo radioopaco. Básicamente entender y también cómo codificar un poco cómo se va a ver cada cosita dentro de la radiografía. Ubicarnos en la anatomía es súper importante en este tema, porque pues cuando hablamos de radiolucidez y radioopacidad también tenemos que entender qué tipo de órgano estamos identificando para que de esta forma podamos tener muy en cuenta a nivel de qué estamos hablando. Cómo se ve el aire, cómo se ve la grasa, cómo se ve el agua, cómo se ve en los huesos, pues que en este caso vendrían siendo el calcio, y cómo vamos a ver el metal, súper importante porque además la radiografía no solamente la usamos para poder identificar lesiones o para poder identificar patologías, sino también la usamos hoy en día muy a menudo para identificar que si pues, pasamos un dispositivo, por ejemplo, o pusimos una placa en ortopedia, o pusimos una sonda nasogástrica, o pusimos un catéter venoso central, saber que la ubicación es la que yo realmente estoy necesitando, ¿sí? Llegué a donde quería llegar, entonces es importante porque pues, a ver, porque creo que hay personas en espera. Es importante identificar que esos materiales también cómo se van a comportar
directamente en la visualización de una imagen diagnóstica. Porque pues a veces podemos ver por lo menos ahorita vamos a ver algunas radiografías que tienen dispositivos implantados y pues si no conocemos frente a qué o cómo se van a visualizar, pues vamos a tener de que no vamos a saber o vamos a pensar que es algo patológico. Y en muchas ocasiones, pues en el servicio a diario ustedes van a encontrar que se hizo una radiografía de tórax, por ejemplo, para poder identificar si está normoposicionado un catéter. Entonces, saber por qué yo identifico que está normoposicionado. Entonces, eso hace que nuestro trabajo como tal sea más fácil, nos ha permitido llegarla de forma diagnóstica y pues algo muy bonito también de la ya es como especialidad es que las imágenes, todo lo que tiene que ver con radiografías, con la parte radiológica, ha avanzado tanto que pues ya tenemos una rama de ella que es la radiología intervencionista, que es por medio de la cual, pues, guiados por imágenes, podemos hacer procedimientos invasivos, pero no tan invasivos como es llevar a un paciente directamente a un procedimiento quirúrgico, pues, que ya le haga más daño, o por lo menos que corra más riesgo. A veces tenemos pacientes a los cuales no les podemos administrar una anestesia general y pues una de las cosas buenas de la radiología intervencionista es que pues básicamente vamos a poder hacer cosas en ellos que pues realmente nos permitan ayudarles en sus patologías y pues que no sean tan expuestos como tal a una intervención. Entonces, para este fin vamos entonces a definir lo que es algo como radiolúcido. El radiolúcido va a ser básicamente toda esa área que se va a determinar en el contraste o color blanco-negro. Lo que vamos a hacer es que aquí cuando hablamos de radiolúcido es lo que más absorbe, entonces tenemos que tener en claro qué cosas vamos a ver radiolúcidas y qué cosas vamos a ver radioopacas. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de radiopaco es básicamente un alto contraste en la imagen. Cuando vemos, por ejemplo, el color blanco, el color de los huesos, cómo se ve el aire, cómo se ve un dispositivo metálico, y el radiolúcido es cuando vamos a ver más oscurito. Vamos entonces más o menos lo que vamos a ir identificando en las radiografías. Importante cómo incide el rayo en la proyección que estamos pidiendo, ¿no? Generalmente en tórax, sobre todo, lo que más usamos es la AP para poder identificar mejor las estructuras. El rayo incide de arriba hacia abajo y pues o de adelante hacia atrás, de anterior a posterior, porque pues realmente si no, la magnificación que se va a ver del corazón no nos va a poder dejar evidenciar bien cómo es el tema de las estructuras torácicas. Y también la lateral. Generalmente hay muchas cosas que en AP o en PA no podemos ver como tal, entonces necesitamos ayuda y necesitamos como tal el bache de tener la lateral para poder identificar cositas que a simple vista no se ven en cuanto a las proyecciones anteroposteriores o posteroanteriores. ¿Listo? Entonces es importante tener un poquito el conocimiento de la técnica para que podamos identificar cómo estamos viendo las cositas. Importante la nomenclatura anatómica, recordar que anterior, posterior, medial, lo que se acerca a la línea media del cuerpo, lateral, proximal y distal, para que cuando vayamos en nuestras notas, en nuestros apuntes, en la forma de presentar un paciente, acostumbrarnos a que hay algo que es proximal, lo que se acerca a una articulación, distal, lo que se aleja de ella, medial, a la línea media, lateral, lo que se aleja de la línea media, anterior y posterior. Entonces es importante porque es común a veces que están haciendo sus notas cortas, sus notas de información, y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que yo voy a describir esto? Y empiezan a decir, no, más lejos de... Entonces vamos a tecnificar un poco esa situación. Lo primero que cuando yo tengo una imagen diagnóstica de radiografía en la mano, lo primero que yo tengo que evidenciar es básicamente si esta está bien tomada. Y esto miren que no solamente es
con las radiografías, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con con los problemas con el electrocardiograma. Muchas personas se les ha pasado como tal un infarto porque dicen, no, el electro está normal, pero el electro no es que esté normal, está mal tomado. Entonces hay exámenes que, como son operadores dependientes, que pues básicamente también tiene mucho que ver la mano humana, pues tiene un margen de error importante. Entonces sí es muy importante identificar yo como personal de salud qué voy a identificar yo para saber si está bien o no está bien tomada. Según también las posibilidades que tengamos, ¿no? Porque a veces cuando tenemos pacientes que están sumamente invadidos, que están de pronto inconscientes, que no pueden seguir una orden como la inspiración profunda, pues yo no puedo pretender tener una imagen completa o perfecta, y ahí es donde tengo que decir, bueno, ¿me voy con una radiografía o me voy con una tomografía? Porque pues si yo tengo un paciente en esas condiciones, no es lógico que yo pues pretenda por lo menos tener una placa bien inspirada, centrada, penetrada, porque pues las condiciones en las que estoy tomando y el paciente en lo que está, pues básicamente me va a decir cómo, o sea, que no puedo tomar una radiografía 20 de 20 y tendría que evaluarlo con lo que tengo. Y ante tener que evaluarlo con lo que tengo, si tengo otra herramienta y mi paciente es candidato, porque eso es otra cosa súper importante, que mi paciente sea candidato a esa imagen, pues me iría con la otra. Entonces empezamos con los primeros criterios, a los cuales pues vamos a revisar. Lo primero es la penetrancia. Una radiografía bien penetrada corresponde a la del centro, en la cual yo puedo identificar lo radiolúcido, lo radioopaco, donde yo puedo identificar las estructuras, la tráquea, puedo identificar las apófisis espinosas, veo que mis clavículas están presentes, tengo un campo pulmonar que está netamente evaluable, y puedo identificar la magnificación perfecta en cuanto a la hipertensividad de los colores. ¿Listo? Cuando yo hablo de una penetrancia pues escasa, entonces veo una imagen como esta, en la cual pues yo puedo más o menos ver, pero pues yo no podría identificar mayor proceso patológico, porque miren que hasta los infiltrados pariliares que hay en la del centro no se pueden evidenciar bien ahí. Y cuando ya tengo una penetrancia muy grande, entonces miran que ya es como si yo tuviera ahí un gran neumotórax, porque no veo nada. O sea, veo algunas estructuras que pues obviamente se demarcan sobre las otras porque el hueso tiene esa particularidad. Sin embargo, miren que la caja torácica ya no se evidencia. Entonces, la penetrancia tiene que ser óptima, no es mucho, es a lo que debe ser, es un balance. Cuando yo hablo directamente de la inspiración, entonces en la inspiración yo tengo una forma muy fácil de verlas. ¿Listo? Entonces en la inspiración yo cuento los espacios intercostales y empiezo a contarlos, y debo tener por lo menos 8 espacios intercostales y por lo menos ver las 10 costillitas para yo poder decir que esa placa me quedó bien inspirada, ¿sí? Yo ahí puedo identificar, porque ya miren que el hecho de que yo le pida al paciente en ese momento de la toma que haga una inspiración profunda, lo que estoy haciendo con ese paciente es que básicamente él va a poder generar una expansión de su caja torácica, su pulmón va a sufrir un proceso de insuflamiento al máximo posible, y me va a permitir identificar mejor toda la trama vascular, toda la trama bronquial, y yo voy a poderla tener. Ahora, eso es hablando básicamente en tórax, ¿sí? Cuando yo voy a hablar ya de una situación ósea o de una cuestión abdominal, el abdomen ya pues vamos a contar con la misma penetrancia, pero ya no vamos a necesitar la inspiración. Ya para el abdomen lo que yo voy a necesitar es que yo vea todo el campo abdominal, desde donde termina como tal el esternón hasta la sínfisis púbica, y yo pueda tener evaluación completa de la cavidad abdominal. Si yo voy a hablar de la parte ósea, lo más importante es identificar la lesión, una toma en la cual yo pueda tener la lesión. Muchos de los cirujanos, muchos en cara, en ortopedia, sobre todo en la parte articular, después de una radiografía y de confirmar que hay una lesión, antes de entrar a un procedimiento quirúrgico se solicita una tomografía con reconstrucción 3D.
¿Qué es esto? Es tomar las imágenes que se toman desde una tomografía y hacer un esquema como el de los libros, como el que vemos en los libros, pero con la imagen del paciente que me permite identificar las fracturas, los focos de fracturas, qué tan desplazados se encuentran y de esta forma poder planear el acto quirúrgico. Entonces eso es súper importante en este caso. El siguiente criterio que vamos a evaluar es el que esté centrado. ¿Listo? ¿Cómo sé yo que tengo una radiografía centrada? Entonces aquí yo les delimité, pues básicamente pasamos una línea media. Si vemos acá hay un desplazamiento de la tráquea hacia la derecha y no estamos viendo las apófisis, no las estamos viendo. Y las apófisis espinosas de la columna no están siguiendo una línea recta. Si ustedes ven acá, ni se ven. Entonces ahí yo digo, bueno, no está centrada, pero entonces lo que hablábamos al inicio, yo no puedo pretender una radiografía de pronto centrada, bien inspirada, con una buena penetrancia en un paciente que tengo en la UCI acostado, pronto con un Glasgow muy bajo o sedado que no me va a seguir una orden y que muy seguramente ni siquiera derecho voy a poder obtener para la radiografía. Entonces siempre muy pendiente de las condiciones. Si lo que yo puedo evaluar o lo que necesito evaluar lo puedo evaluar con mi paciente en el estado en el que se encuentra, dale, lo hacemos con eso. Si no, debo pensar en una imagen que realmente me permita como tal hacer una evaluación óptima que me permita de verdad tomar una decisión clínica. Básicamente cuando tomamos imágenes, y ahí es donde empieza uno de los dilemas más grandes administrativos, es saber justificar una solicitud de una imagen. Yo no puedo solicitarle una imagen, una radiografía de pierna, de pie, de brazo, del lado derecho a una persona a la cual le describo un examen físico normal. Porque entonces si yo lo estoy viendo normal, ¿para qué se la pido? ¿Sí o no? Todo esto siempre, como siempre les he dicho, pues por lo menos en mis charlas es siempre vamos a actuar de acuerdo a la clínica de nuestro paciente. Y eso tiene que quedar consignado en nuestra historia clínica porque si no queda sin sentido. Si yo veo a una persona normal, ¿para qué le pido una radiografía de brazo? Si los arcos de movimiento están normales, ¿qué estoy buscando? ¿Qué quiero ver? Entonces siempre muy pendientes también de esa parte. ¿Qué es lo que hablamos de la proyección? La posterior a la anteroposterior. ¿Por qué preferimos la posterior? Es decir, cuando el rayo incide, la forma en la que incide el rayo. Lo primero que vamos a identificar es un corazón, la silueta cardíaca que esté agrandadísima. O sea, cuando yo veo una PA me permite visualizar como tal todos los campos pulmonares, todos los lóbulos pulmonares, bien el ángulo costofrénico. La silueta cardíaca me va a hablar de que es una realidad y súper importante. ¿Cómo me doy cuenta yo que es una P o una PA aparte de la silueta cardíaca? Podríamos tener la duda. ¿Por qué? Porque tendríamos personas que tengan pues lo que hablábamos la vez pasada de la falla cardíaca, que tengan un corazón bastante grande, que tengan una cardiomegalia. Entonces, si yo digo, uy, no, ¿será una cardiomegalia o será que es que está en AP? Pues es muy fácil. Si yo tengo una en PA, miren la angulación de las costillas. ¿Sí? En cambio, en AP, miren cómo van las costillas, porque es que la costilla llega al centro con una angulación diferente cuando se va a insertar en el esternón a cuando sale del proceso directamente unido al proceso del cartílago directamente de la vértebra. Entonces es una forma en la que nos podemos guiar siempre y es el arco que tiene la costilla para saber si está PA o está AP. Bueno, vamos a iniciar entonces ya con la parte de la evaluación ósea en la radiografía como tal, en la parte de las fracturas. Es súper importante entender que las clasificaciones existen, son variadas, pero que básicamente tenemos una clasificación para las fracturas general en cuanto a su morfología. Cuando tengo una disección transversal como la primera que ustedes ven, listo, es una disección transversal y se pueden clasificar en cerradas y abiertas o expuestas, listo. Las cerradas y las abiertas las vamos a clasificar en dos tipos importantes, la transversal, la oblicua, la en espiral, que es como si le diera la vueltica al hueso, y la conminuta, que es la que
vemos que se parte en muchos pedacitos pequeños nuestro hueso. Que es importante identificar que si es abierta o cerrada, siempre en la inspección inicial identificar esto, porque es que de eso va a depender un grado de contaminación. Recuerden, adentro todo está estéril y cuando hay trauma, que esa energía mecánica hace que se rompa la continuidad de la piel, no solo estamos expuestos a las bacterias del medio como tal, del piso, del material vegetal o de lo que haya sido, sino también estamos expuestos a la misma flora de piel que pues sabemos que en piel es una flora normal, pero si la cambiamos al medio interno va a generarnos problemas graves en tejidos blandos, nos puede generar problemas graves a nivel óseo. El riesgo de osteomelitis, de infección de tejidos blandos en pacientes con fracturas expuestas, sobre todo en material vegetal o en pavimento, es muy alto y de eso va a depender el tratamiento. Eso es súper importante. Las personas que trabajen de pronto con trauma en ambulancias, que son el primer contacto con ese paciente, es muy importante tener en cuenta eso, porque es que es ese primer momento y a veces cuando son traslados muy extensos tenerlos en cuenta, porque ese cubrimiento antibiótico tiene que existir, tenemos que frenar esa contaminación de esa herida. A veces es más importante eso que cualquier otra cosa, porque es que son muchas las personas que luego con el tiempo consolidan mal, pierden sus extremidades por una osteomielitis que se pudo haber podido evitar. Cuando ya yo hablo de las fracturas expuestas, hay una clasificación muy importante a nivel de ortopedia, pues que pues en este caso vale la pena llamarla, pues porque es una clasificación de una fractura y la vamos a ver a nivel radiológico, y es la clasificación de Gustino, y es importante entender que va de 1 al grado 3 y el grado 3 se divide en 3 más. Cuando hablo de un grado 1 es un tamaño de una herida pequeña, es decir, el hueso rompió la piel, pero pues es menor a 1 centímetro y yo la sigo considerando limpia. La afección de las partes blandas va a ser muy poca, porque pues miren que lo que rompió fue muy poco, y pues el daño óseo es simple o sencillamente hay una mínima comunicación allí. Cuando hablo del grado 2, ya la herida es un poco más importante, es de 1 a 2 centímetros. De 1 a 10 centímetros, perdón, ya ahí considero como moderada la contaminación, y ya ahí tengo la afección generalmente de algún vientre muscular, y la contaminación y la conminución, o sea, los pedacitos, acuerden, conminuta, la conminución va a ser mayor. Entonces, básicamente lo que yo tengo que entender allí es que ya a partir del grado 2 tengo que iniciar un cubrimiento antibiótico. De la 3, que es la 3A, a la 3C, lo que vamos a variar no va a ser ni el tamaño de la herida, porque ya es todas las mayores de 10 centímetros, no va a ser tampoco la contaminación, porque va a ser alta la contaminación, sino pues ya vamos a hablar de cómo se afectan las partes blandas y qué tanto daño óseo vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, sin embargo, tener súper importante y claro que de las 2 para abajo requerimos manejo antibiótico profiláctico, por lo menos hasta que un ortopedista sea quien diga lo quitamos, porque el riesgo de infección es muy alto. Cuando yo hablo de la semiología como tal de las radiografías generales en las fracturas, pues yo tengo un hueso que tengo que nombrarlo, ¿cierto? Cuando hablamos de semiología es cómo vamos a identificar y cómo vamos a nombrar todo esto para el diagnóstico. Entonces yo identifico el húmero, tengo que decir si es derecho o es izquierdo. Ustedes no saben la cantidad de dinero que le cuesta a las instituciones el hecho de que como profesionales de la salud no le demos lateralidad a la función, al hueso afectado. Entonces, el hueso y la lateralidad. Y el sitio, entonces recordar las partes del hueso. El hueso tiene una diáfisis, una metáfisis, una epífisis, o si hay una combinación de la afectación. Y si hay un involucro articular o no, o sea, si mi fractura es intraarticular o extraarticular. Son las formas correctas para describir en una anamnesis, en un examen físico, qué estoy encontrando yo en esa fractura para poder solicitar la imagen. Importante, cuando hablo del involucro articular, esta es la forma como van a encontrarlas.
Entonces, en la parte extraarticular vemos, por ejemplo, esta tibia. Según la clasificación de la fractura, entonces, ¿cómo se diseccionó? Y el lugar de la tibia esta es la articulación con el fémur, entonces estamos hablando de una extraarticular. Salió la articulación, no se llevó. Ahora, acá miramos que el platillo tibial quedó totalmente destrozado y la fractura se fue hacia abajo, perpendicular al hueso, y una intraarticular completa. Se destrozó, se desarticuló por completo. La relación articular entre el fémur y la tibia se perdió. Entonces es importante identificar esta zona, esta parte, porque pues ahí ya para el ortopedista que va a trabajar a ese paciente es importante. Y la articular parcial, tenemos entonces esta, porque está comprometiendo como tal la superficie articular, el platillo articular lo compromete, pero pues no está como en acá, que está comprometiendo totalmente la superficie articular. Acá no hay un desplazamiento de la superficie articular. Y tenemos como tal la extraarticular también, en la cual encontramos, pero bueno, ese es un radio en el cual encontramos básicamente que se disecciona, pero está por fuera de la articulación. No está afectando como tal la superficie articular. ¿Qué vamos a observar siempre en las radiografías entonces óseas? Lo primero que yo tengo que irme es a ver la continuidad. La continuidad básicamente de la línea de la cortical. ¿Qué es la cortical? Pues la cortical es esa lineecita fina que vamos a ver que va a delimitarme el hueso. Entonces lo primero que yo tengo que ver es la radiografía de una fractura. Cuando yo solicito una radiografía por una sospecha de una lesión ósea, entonces es ver todas esas líneas, que no haya una discontinuidad. Entonces si yo llego y agarro acá, me voy y digo, ay, mira, acá hay una discontinuidad y aquí consigo la fractura. Me voy por acá, me voy ay, aquí se me pierde la cortical y tengo una transversa acá. ¿Sí ven? Acá igualmente pierdo la continuidad de esa línea y ahí ya puedo identificar una fractura. Entonces identifico el hueso, identifico la lesión, la lateralidad y digo si está proximal, si está distal, si es diaficiario o epifisiario. Entonces ya ahí tengo completar como tal la semiología de cómo voy a nombrar mi fractura. Doctora, qué pena. ¿Sí? ¿Me puedes explicar cómo identifico el hueso? ¿Qué más? Identifico el hueso, la lateralidad, si es derecha o izquierda. Sí. Mira lo que hablábamos acá, mira. Acá hablábamos, ay, no mates, espera. El hueso, la lateralidad, el sitio a nivel del hueso. Entonces, si es en la epífisis, si es en la metáfisis, en la diáfisis, o si hay una combinación. Entonces, en los huesos largos tenemos una epífisis, una diáfisis y una metáfisis. Algo súper, y si se involucra la articulación. Algo súper importante que deben tener en cuenta en los niños hasta los más o menos 10, 12 años, todos los huesos, a pesar de lo que muchos pensamos, los huesos no son tan rígidos como creemos y a nivel del trauma pueden llegar a tener un tipo de adaptación. No todas las fracturas pueden ser la fractura típica que ustedes van a ver así, la típica pérdida de continuidad del tejido óseo. Hay fracturas en las que ustedes van a ver como si el hueso se hubiese doblado. El hueso tiene una elasticidad no tan grande, obviamente, porque es algo rígido como lo vamos a ver, pero puede llegar a tener una articulación y esto contemplarse como una fractura típica, y es muy frecuente en los niños que son aún más flexibles que los otros. Bueno, aquí una de las que más nos llegan, la fractura de cabeza de cuello del fémur o fractura de cadera. Me voy por la cortical y yo veo acá algo irregular. Entonces yo con una imagen de esta ya es porque yo tenía
una semiología de mi paciente. Entonces yo ya tenía, recordar las cosas que van a ver, ¿sí? Yo tengo un paciente que sufrió una caída, que tiene acortamiento del miembro y tiene rotación interna o rotación externa de ese miembro. Con una imagen de estas no puedo tener duda de que aquí hay una fractura del cuellito del fémur. Entonces tenemos que empezar a también a articular qué estoy viendo yo en la clínica y qué es lo que estoy viendo en la imagen para de esa forma poder identificar lo que pues básicamente estoy buscando. Porque yo no estoy buscando, yo no puedo generar solamente por lo que estoy pensando en ver si no tengo una semiología. Esta, que es una fractura expuesta, si ven que se rompió el tejido, los tejidos blandos, está todo lo radiopaco, que es el tejido óseo, saliéndose del tejido blando. Hay un gran edema en el tejido blando que quedó. La rótula quedó destrozada, la tibia quedó destrozada, la cabeza del fémur a nivel distal está destrozada. Es una fractura conminuta expuesta. Entonces, si la clasificamos, clasifíqueme esa, ¿cómo se llama la clasificación morfológica? Alguien que me diga la clasificación morfológica y alguien que me diga la de Agustino Anders. Profe, buenos días. Es una fractura abierta. Conminuta a nivel de la rodilla derecha. Muy bien. Sí, Jacqueline, es efectivamente una fractura de rodilla expuesta o abierta, conminuta a nivel de la rodilla derecha. Ok, perfecto. Compromiso intraarticular completo, porque aunque acá la cabeza del fémur quedó, pues íntegra, pareciera, pero la de la tibia sí, el platillo se lo llevó todo intraarticular, vean. También va a emitir la fémur, el fémur, pero también va con lo de la rodilla. Sí. Porque en la rodilla se mira que tiene fractura también. Fémur y tibia también, sí señora. Señora. Listo. Y ahora la de Agustino. La articulación sinovial se pierde totalmente ahí con el impacto. La relación articular. Para hablar de articulaciones pues exactamente pueden ser sinoviales, se cumplen con los 8 componentes de las articulaciones sinoviales, pero en este caso la articulación allí se perdió por completo. La relación articular se pierde porque el platillo tibial está destrozado. La rótula también está desplazada de forma importante, entonces tocaríamos calcularle el índice. Sin embargo, aquí el abordaje, pues lo más importante acá es el trauma que puede haber tanto vascular como microvascular, que podría comprometer la recuperación de esa extremidad, aparte del componente infeccioso. Y entonces para Agustino Anderson, ¿cuál sería esta la clasificación? ¿Una tipo 3? ¿3 qué? La clasificación de una fractura expuesta tipo 3. Sí, pero recuerden, vamos atrás. Para Agustino dijimos que existen 3. Dijimos que no van a variar ni en su tamaño ni en su grado de contaminación, sino en las afecciones de las partes blandas y en el daño óseo. Entonces, muy seguramente aquí hay un aplastamiento severo, sí, una conminuta que se puede cubrir un poco. Entonces, yo me iría por una 3C. Muy posiblemente a ese nivel ya tenemos lesión vascular. Sí, señora. En este paciente es tan importante tratar la parte de la lesión vascular como también tratar la parte del componente infeccioso. ¿Listo? Sí, señora. Listo. De elección, si no hay alergias, ahí generalmente nos vamos con un biconjugado, pues para poder cubrir los 2 tipos de gérmenes, gram positivos y gram negativos. Y en algunos casos, cuando hay material vegetal involucrado, es decir, rodó por un barranco, hay pasto, hay piedras, hay tierra, donde pudo haber excremento de animales y todo eso, nos vamos con 3. Si hay material vegetal, se conjuga cefazolina, amicacina y penicilina.
Si no hay material vegetal, si no es expuesto normal, nos vamos con amicacina cefazolina por el compromiso expuesto. Bueno, los signos indirectos de la fractura. Entonces yo puedo decir que tengo duda de una fractura, pero tengo que mirar el resto de los componentes de esa fractura. Entonces recuerden que no solo somos huesos, también tenemos tejidos blandos, y una de las cosas que vamos a identificar es que por lo menos tenemos aquí una radiografía de un tobillo, que alguien que se cayó, iba caminando, tuvo una luxación, y yo veo que sus tejidos blandos tienen un margen normal. El del lado derecho, entonces yo me voy y digo, bueno, fue la misma otra persona, iba igual, se cayó igual, sin embargo, esta persona desarrolló un edema mayor. La distancia entre su cortical y donde terminan sus tejidos blandos, yo veo un tejido edematizado. Además, miren la intensidad del rayo, lo que está captando, para ver que no es igual que acá, es un poquito más blanquito. Ustedes lo ven, van a ver ese edema, se va a identificar ahí. Y si yo me empiezo a hacer, como ya yo vi que esto no es normal, entonces empiezo a buscar algo, porque cuando algo no es normal, yo busco, ¿cierto? Entonces empiezo a mirar y veo que aquí tengo una pérdida de una cortical. Aquí se me perdió una cortical, y entonces lo voy logrando con el zoom de la imagen que me permite hacer el reporte, y veo que aquí hubo una pérdida de la cortical. Listo. Aquí, entonces acá tenemos un paciente con una fractura de clavícula desplazada, porque miren que ya la fractura no está en su lugar. Si ella estuviera solamente la lineecita, permitiría hacerle manejo conservador. Sin embargo, aquí ya se prefiere, sobre todo por la importancia de las estructuras relacionadas con la clavícula, es muy importante siempre la inmovilización del miembro. Por debajo de la clavícula pasa la vascularización y la inervación que permiten el movimiento del miembro superior. Y es súper importante, es un referente anatómico muy importante para el miembro superior, porque las estructuras que por allí discurren son muy importantes. Entonces siempre la clavícula, tenerle mucha atención en las personas, sobre todo que reciben pacientes, que recogen pacientes, que trasladan pacientes, porque pues básicamente esa primera atención puede ser un hito importante en el manejo de ese paciente. Entonces, ¿qué vemos en la primera? Una fractura de tobillo, profe. ¿De tobillo? ¿El tobillo es un hueso? Ah, no, perdón. Eso es rótula, profe. ¿Eso es qué? Rótula, la rodilla. No. ¿No? O sea, sí está en el pie claramente, aquí están los huesos del tarso, esta es la tibia llegando a hacer la articulación, y ese es el peroné, la cabeza distal del peroné. Pero yo a la articulación del tobillo la veo normal. ¿Qué es el tobillo? ¿Qué es la muñeca? ¿Qué es la coxofemoral? Es la articulación. La articulación no ha perdido su continuidad articular. Miren, ¿sí ven? Entonces es una fractura de peroné, profe, disculpe. Es una fractura de peroné, muy bien. ¿De peroné qué? Proximal, distal. Distal, profe. Distal, muy bien. ¿Está desplazada? No, está ahí en su sitio porque está Listo. la rayita. ¿Rompió la piel? ¿Los tejidos No. blandos están afectados? No. ¿Necesita antibiótico? No. No necesitaría antibiótico, pero sí anticoagulante. Pero posterior a la corrección de la fractura. Pues, profe, yo no mandaría Pues yo- antibiótico. Perdón, bueno, hable, compañera. Pues yo sí, o sea, yo sí le mandaría antibiótico pues por la lesión, no sé si estaría equivocada. Ujú. ¿Y tú por qué dices que no? Profe, yo diría que no, porque no hay presencia de hematoma ni, bueno, perdón, no hay presencia de líquido en la tomografía, ¿sí? Entonces, lo más que se podría mandar es ibuprofeno para el dolor. Ujú. A ver, súper importante, el ibuprofeno en este caso no nos va a hacer nada.
Entonces, si no hay alergias, la analgesia tiene que ser con toda porque estas fracturas duelen terriblemente. Entonces, los analgésicos ya que usamos para eso van a ser endovenosos o por lo menos intramusculares. Si te vas a ir con diclofenaco, debe ser intramuscular aunque sea. Prefiero la dipirona. Prefiero a veces el tramadol, aunque el tramadol hay que tener por la sensibilidad y el tema de pronto las náuseas y todo esto, pero definitivamente no necesitamos antibiótico en esta fractura, porque recuerden que según Gustino, sí, yo no tengo pérdida en la continuidad de la piel, entonces no necesito antibiótico. Miren, si tengo un tamaño de una herida, si el hueso se hubiese salido de la piel, como se sale acá, yo ya contemplo que estoy en moderada y ahí arranco antibiótico, pero acá no, porque eso es una fractura limpia. No hemos perdido la relación directa de los tejidos blandos. Nuestros tejidos están íntegros, la piel no se rompió, por ende el medio externo y el medio interno no se ha comunicado. El antibiótico lo usará ahí el ortopedista si lo considera necesario en el posoperatorio. Y ahorita lo que estamos hablando directamente es que se está planteando de que si se va a infectar, se infecta con o sin antibiótico. Exponer un paciente a un manejo antibiótico innecesario es lo que nos tiene en este momento en el desafío del siglo, y es las superbacterias y es el conseguir tantas resistencias. Ahorita las clínicas, los hospitales están encaminadas a minimizar los días de antibiótico. Cada día de antibiótico de más que se le da a un paciente sin necesitarlo es aumentar su riesgo a que fracase en el mismo tratamiento, a que su estancia hospitalaria se alargue. Recuerden que los antibióticos tienen metabolismos complejos y las bacterias propias de la flora sufren a nivel del tracto gastrointestinal, sufre el riñón, sufre el hígado. Entonces los antibióticos, así como los que toman antibióticos para las gripas, tenemos que empezar a acabar con esa costumbre, y es con educación. Es muy difícil porque a veces ustedes van a llegar a sus casas y, es que está tosiendo, dele amoxicilina. Y usted va a la droguería y como la droguería no sabe de lo que está hablando, sino que tiene que vender, y él no sabe todo lo que sabe el personal de salud acerca de un antibiótico, entonces se le hace muy fácil vender acitromicina y amoxicilina para todo, cuando a veces la amoxicilina ni siquiera le pegaría a un bicho lo que le están pegando. Entonces, en este caso, no vamos con antibióticos, sí con analgesia. Si tenemos las formas de inmovilizamos con tal de que no se vaya a desplazar, porque si ven, tenemos una fractura doble, tengo una aquí y tengo una aquí. Entonces, sí podríamos hacer una inmovilización efectiva, de pronto con una férula. A mí ese tema de que aprendan a hacer las férulas me parece súper importante. Así como el electrocardiograma, yo creo que las férulas es un paraíso a veces inexplorado por la mitad del personal de salud, no solamente para los médicos, sino también para el personal de enfermería. Y a veces cuando están trabajando en lugares precarios donde tienen que hacer traslados importantes de los pacientes, se convierte en un desafío poder inmovilizar a un paciente. Yo he recibido pacientes de fuera, de municipios fuera, que me llegan con una fractura de tibia, peroné, y sin una férula. No tiene presentación como profesional que traslademos un paciente de esa forma. Le podemos generar un daño vascular, no más en el traslado de camilla a la camilla de la ambulancia y la camilla de la ambulancia a la camilla del sitio de recepción. Podemos generarle un trauma, y muchas veces no es ni siquiera porque no lo haya. Yo sé que si están por allá en Pueblo Perdido y usted le dice a la persona, y lo sé por conocimiento de causa, no tengo yeso en el puesto de salud, su merced, pero si usted tiene la posibilidad, vaya y tráigame 3 vendas de yeso porque necesito inmovilizarlo, necesito preservar la articulación, necesito preservarle el hueso. Yo estoy segura de que nadie le va a decir que no, se los van a hacer. Y ese taller de férulas, búsquenlo, busquen la forma de siempre que alguien vaya a hacer una férula, vayan, miren, pregunten, entiendan por qué va así, porque realmente es muy necesario. Vamos a la mitad. En la mitad, pues es algo que pues muy poco vemos, o sea, son traumas de alta energía
O bueno, también lo vemos en fracturas patológicas. Recuerden que las fracturas patológicas son todas aquellas que son secundarias a un proceso de enfermedad. Generalmente la osteoporosis lo puede generar. Y bueno, procesos ya muy crónicos en pacientes de pronto con linfomas, con leucemias, que pues se consuman también la mineralosidad ósea. Aquí, ¿qué vemos? Vemos los discos vertebrales. Primero vamos a ver lo normal, y siempre que tengan una radiografía como tal, de que involucre las vértebras, que tenemos que ver, mirar los cuerpos vertebrales, ver que pues sí, que podemos ver bien las articulaciones, el espacio como tal del disco articular, podemos ver como tal pues los pedículos, las apófisis espinosas, y vamos subiendo y vamos viendo que, bueno, aquí tengo el promontorio, que es el sacro, como se articula, las vértebras lumbares, que tienen unas características propias, porque son las que más peso del cuerpo soportan, por eso tienen un cuerpo robusto, un cuerpo grande, por eso sé que es una vértebra lumbar, y voy subiendo, y entonces acá consigo algo diferente. Entonces veo que esta vértebra, a pesar de que es lumbar, igual que esta, no tiene el mismo espesor del cuerpo. Entonces ahí yo veo que hay un aplastamiento de esa vértebra. Este paciente hay que inmovilizarlo. Este paciente no se puede mover ni los ojos, porque es que este paciente resulta de que me puede hacer, con esa conminuta de su cuerpo vertebral, me puede hacer un daño a nivel de las raíces nerviosas y comprometer su movilidad. Súper importante ese tema, ¿no? Entonces, siempre que tengan una radiografía que involucre la columna, dense un tiempito para mirar. A veces podemos encontrar en la parte externa, sobre todo, patologías que afectan la calidad de vida de las personas y que a veces las personas normalizan. Saben que los seres humanos, y sobre todo en el proceso de envejecimiento, normalizamos sentir dolor. Y no es normal sentir dolor. Nadie tiene por qué sentir dolor, porque si duele es porque algo está pasando. Y en esta, ¿cómo vamos con esta? ¿Quién me describe esta completica? Entonces, uno solo que me dé la morfología, la Agustino, si le va a poner antibiótico, si lo va a inmovilizar, ¿qué vamos a hacer con esta? Esta es súper frecuente en accidentes de tránsito, entonces quiero escucharlos. Fractura de fémur. ¿Fémur? Sí. Medial, ¿no? Fractura del fémur en la porción Distal. Media distal. Y media distal. Y fractura completa. Con desplazamiento. Bueno, ¿es una fractura abierta o una fractura cerrada? Cerrada. Es una fractura abierta porque el hueso está expuesto, profe. No salió. No, puede ser cerrada. No, es cerrada porque no salió al tejido blando, ¿no? Desplazamiento, pero cerrada. Es desplazada, sí, muy bien. Se desplazó, pero está cerrada, mira. La piel íntegra. El músculo está íntegro, míralo. Íntegro. Miren, así se ve la grasita. Listo. Doctora, es una fractura. Inmovilizar. Porque a la movilidad se puede volver abierta. El hueso puede romper. Porque es fractura completa. Ese tipo de fracturas es importante que sepan que para poderlo mantener en su puesto y que no haga daño, tenemos que hacer lo que se llama tracción cutánea. Por comprometer toda el espiral, porque esta es una espiral, o sea, le dio la vuelta a toda la cortical, es una fractura en espiral, muy fácilmente va a agarrar para arriba y para abajo, haciendo como un cizallamiento de los tejidos. Y recuerden que está la arteria femoral, está el nervio ciático, está todo el paquete neurovascular, puede estar por ahí peligrando. Entonces se hace una tracción cutánea. La tracción cutánea consiste en amarrar, no sé si alguna vez la han visto, una garrafa de lo que usamos a veces en lo que viene el agua oxigenada, en lo que viene el alcohol del piso, se llena de agua y se tracciona desde el tobillo para conservar la estructura.
Que Y eso quede, que jale, que haga fuerza. se le Sí, cuelga hacia abajo. Para que Para haga que fuerza. Sí, que funcione como una polea. Es correcto. ajá, Sí. hace peso. Listo. Bueno, entramos a ver el coco. El coco es el tórax. El tórax es, yo creo que las radiografías que más pedimos a nivel clínico va a ser siempre del tórax. ¿Qué son las cosas que podemos identificar anatómicamente en el tórax? Entonces, tenemos aquí no hay compromiso mayor de esa es la tracción cutánea, muy bien. Listo. Identificamos entonces, nuestras clavículas están bien anguladas. Vemos la tráquea, ¿por qué? Porque por ahí pasa aire, entonces la tráquea se va a delimitar y se va a ver. Vemos los procesos espinosos, mírenlos acá. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios intercostales, quiere decir que está inspirada. La silueta cardíaca. Vemos el bronquio principal derecho. Vemos el bronquio del lobar superior, aquí marcadito, porque lleva aire. Y vemos el bronquio lobar inferior, el ilio izquierdo y el ilio derecho, el botón aórtico. Vemos la integridad de las costillas. Cuando yo puedo identificar todas esas estructuras, estoy frente a, bueno, esto acá cuando lo vean en una radiografía es la cámara gástrica y es una porción de aire que tiene el estómago ahí guardadito porque la persona o tiene un ayuno importante o pues sencillamente habló y deglutió aire y pues se ve ahí así, pero no es porque sea nada anormal, es la cámara gástrica. En los bebés se ve mucho más grande para que no se asusten. Y algo súper importante identificar en las radiografías de tórax es el ángulo costofrénico. Es ese ángulo que se forma entre la caja torácica como tal y el diafragma. ¿Por qué es importante? Porque de este ángulo costofrénico es donde vamos a identificar la mayoría de las patologías relacionadas con el pulmón. ¿Qué podemos encontrar? Encontramos a nivel pulmonar en las placas de tórax, en las radiografías de tórax, procesos consolidativos, consolidaciones, son procesos en los cuales el parénquima se empieza pues a ver durito, a ganar consistencia por procesos generalmente neumónicos bacterianos. Podemos ver compromiso intersticial, las que hablábamos la semana antepasada de las líneas de Kern, en los pacientes con EPOC, en los pacientes con enfermedad laboral, sobre todo por exposiciones. Podemos ver nódulos, podemos ver masas, ahorita más adelante vamos a ver esa diferencia. Atelectasias, que son patologías pleurales en las cuales vamos a encontrar una marcación de la pleura porque pues se invagina y se vuelve rígida, se vuelve fibrótica. Y vamos a encontrar también cavitaciones, que son pérdidas del tejido. Se licuó, hubo un proceso licuefactivo a nivel del parénquima pulmonar y sencillamente esa parte de pulmón dejó de existir porque hizo un proceso neumónico, se encapsuló, se licuó el tejido que había ahí y básicamente ya ese pedazo de pulmón no existe. ¿En qué es típico la cavitación? En tuberculosis. Bueno, ¿qué es una consolidación? Entonces, las consolidaciones pueden ser difusas, pueden ser como esta, que no es difusa, sino ya es marcada. Miren esta consolidación. Y miren que la consolidación tiene mucho que ver con la anatomía pulmonar. Entonces, si ustedes ven acá, como aquí hay una consolidación tan importante, también ven acá la pleura cómo se está metiendo a dividir el otro lóbulo superior del medio y acá es un proceso neumónico. Así se ven las neumonías. Miren, esto es una cavitación. Y miren lo que les hablaba del ángulo costofrénico.
¿Por qué? Porque la gravedad en el paciente en bipedestación, que es como debemos tomar esas placas, va a llevar el líquido hacia abajo y esto es líquido. Cuando veamos patrones más difusos de consolidación, o sea, las placas así como más sucias, dicen los especialistas, generalmente son procesos más relacionados con virus. Las bacterias, como las bacterias generan pus, material purulento, es más localizado, es más así, más segmentado. Eso nos permite también saber si es viral o bacteriano. Además, porque pues la respuesta sistémica va a ser mayor. Entonces, ¿qué vemos? ¿Quién se arriesga? Profe, vemos en la de izquierda, vemos algunas manchas ahí a nivel pulmonar. Sí, unas manchitas por acá. Y se ve, bueno, como decía usted, el tracto del esófago, pues la tráquea, eso. De la tráquea. Sí. También vemos que hay un poco de líquido en el lado izquierdo. Pero ahí se ya no sabría más, profe. Decirle más es mentirle. Identificamos el hilio pulmonar, los hilios pulmonares. Aquí pues básicamente el proceso neumónico está más relacionado hasta acá. Está comprometido también el bronquio, entonces yo hablo de que hay una bronconeumonía porque está el parénquima y el bronquio también está afectado. El hilio pulmonar derecho está bastante marcado por ese mismo proceso inflamatorio y eso es básicamente lo que podemos ver en ella. Tenemos una cirugía normal, dime. Ay, en esa que está indicando con el cursor rojo, ese se podría decir que es una neumonía de tipo bacteriano, porque está como más consolidada. Y la del contralateral, ¿esa sería viral? Viral. Este es el patrón de virus mediado. Ese fue el patrón que tanto hablaron en COVID, porque el compromiso es más difuso. Y si ven los dispositivos del paciente, si yo no le pongo esto en contexto, ustedes ven ahí una línea. Entonces me dicen que tiene fractura en las 4 costillas. Entonces si ven los dispositivos, lo que hablábamos de los dispositivos médicos. Bueno. Miren esta consolidación tan grandota acá. Miren, esta por lo menos tiene una desviación de la línea media, la tráquea. La placa está bien tomada, ¿sí? Muy posiblemente ese paciente está acostado. Pero hay una desviación. A veces los procesos, al perder la compresión de la caja torácica, pues hacen desviación de la línea media hacia el lado que está afectado. Los dispositivos médicos, y miren cómo está consolidado por lo menos este paciente, no tiene ángulo costofrénico acá. Y recuerden de la semana pasada, entonces cuando hablamos de que hay derrame pleural y depende de la edad del paciente, yo tengo que pensar mucho en las patologías cardíacas. Miren lo que hablábamos acá, de la importancia de la lateral. Yo aquí tengo un proceso neumónico, pero yo acá no identifico, si yo la miro solamente acá, yo no identifico, o sea, si veo acá como una línea que se baja, que se ve con una intensidad diferente, pero pues digo como que, bueno, normal, ¿sí o no? Sí, está malito, sí tiene su neumonía, sí tiene su proceso, pero pues yo no lo veo así como, pero cuando lo veo a la lateral, miro la telectasia, miro cómo ese pulmón ahí ya se espichó, ya aquí no está entrando airecito. Ya está ahí como congelado en el tiempo. Ya aquí hay un compromiso. Ya aquí hay una telectasia importante en este paciente. Bueno, cuando hablamos de derrame pleural, entonces recuerden que las pleuras son hojas de peritoneo, en este caso de pleura, que son 2 hojas que cubren ese órgano y son un espacio virtual. ¿Qué es un espacio virtual? Un espacio virtual es un espacio que existe solo cuando se llena, pero cuando no es tan pequeñito que yo no lo puedo percibir. Pero cuando sudan o cuando genera ese sudado como tal, se puede ver. Primera patología en la que pienso con un derrame pleural es en falla cardíaca. Depende de la edad del paciente. Los procesos infecciosos también, ¿por qué? Porque la respuesta inflamatoria puede hacer que se genere esa condensación de líquido allí.
Y la vamos a identificar siempre en el ángulo costofrénico. Entonces, si ven que el ángulo costofrénico se borró acá, ustedes no lo van a ver. Y está en medio, está el líquido. Esto es, se dice que aproximadamente hasta aquí es el 20, son 200 cc, 400 cc. Ustedes pueden ver comprometido todo el campo pulmonar y el pulmón aquí arriba rezagado por todo ese líquido. Ahí entra otra parte bonita de la radiología, que es la radiología intervencionista. Para entrar a drenar por medio de las toracentesis, que son catéteres que se implantan guiados por imagen, por un subespecialista en radiología intervencionista, entran a drenar ese líquido para mejorar la expansión pulmonar. Si el líquido es mucho, no podemos hacer toracentesis. Nos tocaría en este caso pasar un tubo a tórax, así como se hace cuando hay pacientes directamente relacionados con los traumas de arma cortopunzante. Después de que ese líquido se encuentra allí y al pulmón ser una cavidad que está en contacto con el medio externo, porque pues entra el aire de afuera y pues además está un líquido allá guardado en condiciones que se pueden generar un proceso infeccioso mayor al nivel de ese líquido, pues ese líquido se puede convertir en pus. A eso le vamos a llamar empiema. Miren la diferencia de la densidad, del color que ustedes evidencian. En esta placa donde ustedes ven líquido, a esta donde ustedes ya ven una consola. Miren que aquí está más delimitado. ¿Por qué? Porque la pus tiene la particularidad de encapsularse. ¿Listo? Sí. Y aquí ya esto es algo que pues nos toca drenarlo. Manejo antibiótico y pues todo. Disculpe. Dime. Dice que el pus encapsula, o sea que se ve un poquito más oscuro. Y se ve delimitado, no se ve difuso. Si ves que se ve como delimitado. Profe, una pregunta. Sí. ¿El empiema también puede ser bacteriano? Es principalmente bacteriano. Pasa es que el líquido también se puede condensar y se puede sobreinfectar. Pero el empiema, la principal causa va a ser esa, bacteriano. Otra pregunta, profe. Si hablamos de un empiema que es principalmente bacteriano, ¿también tiene relación con la tuberculosis? Podría, claro que sí. Podría estar en relación con presencia de bacilo. Sí, señor. ¿Qué es importante? Y siempre les hago énfasis en lo mismo. Es importante que relacionemos la clínica de nuestro paciente. La semiología es lo más bonito que tenemos en salud, en medicina, porque es que no de nada nos sirve un examen de última tecnología si no lo correlacionamos con la clínica. Entonces yo tengo que conocer la edad de mi paciente, saber si es un paciente inmunocomprometido o no, saber si es un paciente que tiene alguna patología de base, y eso me va a ayudar a vislumbrar el manejo también de mi paciente. Entonces siempre una imagen, ustedes no pueden pedir una imagen sin saber, porque hay muchas imágenes en el mundo que se piden y ni siquiera las saben correlacionar. Entonces, ¿para qué las pedimos? No expongamos al paciente a una radiación de esas, no tiene sentido. Si no me va a definir una conducta clínica, siempre antes de solicitar algo tenemos que pensar, lo que voy a pedir me va a definir algo para mi paciente, y si definitivamente no, o yo no lo sé hacer, no lo pido. Porque ¿para qué? ¿Para qué seguimos gastando un recurso que bien escaso que sí está? Entonces, siempre tratar de manejar la semiología de la mano de todo, hasta el hemograma tiene que ir de la mano de la semiología. Bueno. Ahora estamos con el... ¿Cuál sería una pregunta? ¿Y cuál sería el manejo en ese empiema de antibiótico? El empiema hay que drenarlo y hay que iniciar el manejo antibiótico, ya bien sea guiado por el cultivo de esa secreción, que es algo también súper importante. Ahorita lo que estamos apostándole, tanto en medicina pues como en salud como tal, pues estamos apuntándole es que todo manejo antibiótico sea guiado directamente por un cultivo que me diga qué bicho está ahí. Porque sí, semiológicamente podemos decir, y según también las ciudades, los lugares, porque no es la misma epidemiología,
No es la misma epidemiología de la neumonía en Bogotá, ni en Cartagena, ni en Barranquilla, ni es la misma epidemiología de la neumonía del señor con VIH o el abuelito de 60 años o el chico de 15 años. Entonces, esa parte de que nos decían a veces y nos enseñaban de que usted puede perfectamente porque es que la mayoría son de esto, la mayoría no, eso se tiene que acabar porque es que lo que estamos tratando es que los antibióticos sean totalmente guiados y el departamento de infectología está tratando porque es que eso también depende de los niveles de infección de los niveles hospitalarios y es importante saber cuándo tengo que aislar a un paciente, cuándo el aislamiento va a ser de contacto, cuándo es protector y los protocolos que tengo que seguir porque es que eso es súper importante en las clínicas, pero el manejo antibiótico definitivamente tiene que hacerse diferente. Entonces se drena y se pone antibiótico, pero lo ideal es esperar, aunque sea de saber si lo que tengo ahí es un gran negativo o un gran positivo, que es lo primero que podemos saber cuando yo cultivo como tal una secreción de esas. Pero se lleva a radiología intervencionista, se drena, se cultiva y se inicia un manejo antibiótico profiláctico según las características que se tengan. Profe, ¿eso es lo que se llama antibiótico de alto impacto? No necesariamente, porque pues depende de las resistencias que tengan las bacterias. Los antibióticos de alto espectro como tal son antibióticos usados en pacientes que se les ha usado antibióticos previamente, ya se ha ido escalonando o pues que no se ha hecho un cultivo para identificar el microorganismo al que vamos a atacar y empezamos a jugar con antibióticos y vemos que no hay respuesta, entonces empezamos a subir. No sirve de nada si no sabemos a qué le estamos dando. Entonces lo bonito de cuando tú cultivas algo es que a ti te llega un reporte completo y te dice, es resistente a, es sensible a, te pone los antibióticos más usados y te pone resistencia, eso se llama un antibiograma, resistente, sensible. Entonces ya tú dices, bueno, si es sensible a este, me voy con este porque es que es el de menor espectro. Ya que si te sale una lista de resistente y solo te dejo opción con meropenem y claritromicina, pues entonces toca hacerle, porque ¿qué más? Toca acabar con la infección, ¿cierto? Con el foco infeccioso porque puedo pasar una sepsis. Y la sepsis es algo muy complejo para un paciente, por lo menos que no tenga cómo defenderse. Entonces, ahorita lo que se busca es eso. Buscamos que lo que se haga con antibióticos sea porque el antibiótico realmente lo necesita el paciente. Y no porque a mí se me ocurrió en la droguería decir que la amoxicilina sirve para una uña encarnada o que la amoxicilina sirve para la gripa o porque al niño le daban la amoxicilina cuando era chiquito en un episodio que tuvo, entonces medio le dan mocos y van y le compran la amoxicilina. Eso lo tenemos que acabar. Eso es el producto de la ignorancia más grande de los seres humanos. Entonces tenemos que acabar con eso. Listo, tenemos el hemotórax, que es presencia de sangre, generalmente por trauma, ya bien sea cortopunzante o pues con proyectiles, y vemos cómo la sangre pues puede en este caso abarcar prácticamente, dice que en la cavidad torácica cabe aproximadamente el 60% del volumen circulante en sangre. ¿Qué hay que hacer? Correrle a ese paciente porque está colapsado ese pulmón, está trabajando con un solo pulmón y además tiene un trauma vascular. Entonces el paciente tiene que ir a un cuarto o tercer nivel sí o sí, donde haya cirugía general, donde se le pueda pasar un tubo a tórax y hacer una cirugía de control de daños. No tenemos otra opción con eso. Y tenemos otro tipo de afecciones donde pues vamos a encontrar pues también presencia de aire en el pulmón. Ya esto lo hablamos con la siguiente. Cuando hablamos del neumotórax, entonces lo que primero vamos a buscar es la línea que me separa del pulmón. Entonces aquí atrás estaba colapsadito, pero pues quería que lo vieran primero la línea. Entonces yo me voy y empiezo a buscar dónde está mi parénquima. Y entonces lo consigo acá. Acá está recogidito mi pulmón. Y todo esto es aire y agua. Entonces tengo que empezar a jugar con las densidades. Si yo veo en la siguiente, es más fácil de identificar. Si ven acá, este poquito de aire que hay acá adentro y este aire que está acá, aquí tengo un neumotórax. ¿Cuál es la causa principal de neumotórax en nuestro país? Las puñaladas. Y también tengo líquido en nuestro pulmón.
porque pues eso produce que se pierda esa capacidad virtual que tiene directamente las pleuras. Entonces, acá tengo el neumotórax, miren el pulmón colapsado y miren acá el nivel. ¿Sí ven? El agüita. ¿Sí ven que aquí el ángulo se pierde así y aquí estamos acá como una línea recta? Y aquí está nuestro pulmón colapsado. En esta tengo aquí el neumotórax, que puede ser por una pérdida en la continuidad de la piel, donde pues ingresa algo que me rompe ese vacío que tiene el pulmón como tal. Y acá pues estoy viendo, evidenciando el líquido. ¿Qué es una masa? ¿Qué es un nódulo? En una placa de una radiografía de pulmón vamos a identificar un nódulo como algo delimitado pequeño. ¿Qué puede ser un nódulo? Un nódulo puede ser patológico, puede ser canceroso, puede ser un cuerpo extraño, encapsulado. Y una masa ya se nombra en la nomenclatura como algo no delimitado, ubicado en cualquier parte de la cavidad pulmonar, en el parénquima pulmonar, que pues tiene una densidad diferente. Todas son susceptibles de biopsiarlas para poder identificar qué es. A eso no se le mete antibiótico, a eso no se le mete, no, que se le mete una interconsulta con cirugía de tórax para que sean ellos que ingresen directamente por la parotomía y hagan una decorticación o tomen una muestra importante de ese hallazgo que se encontró. Bueno, llegamos a la radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen básicamente, como les dije, vamos a encontrar que para saber que me sirve es porque va desde donde termina pues como tal el esternón hasta la sínfisis púbica. ¿Por qué? Porque todas las estructuras que están ahí son las evaluables por la radiografía de abdomen. Sin embargo, clínicamente en donde más las usamos es para las obstrucciones intestinales, las sospechas de obstrucciones intestinales, perforación de víscera hueca, porque podemos ver de pronto salida de material, ¿sí? Pero pues el estudio de elección directamente para la perforación y para algunas cosas vasculares, de pronto hasta para los cálculos, está más relacionado pues con ecografía, cuando es vesícula. A nivel de apéndice también la ecografía es la de primera opción y la clínica. Y para riñón pues la TAC de el urotac es como lo más importante que visualizar. Las usamos a diario para identificar los cuerpos extraños que llegan incidentalmente. En un 90% de las personas que tienen esos cuerpos extraños aducen que se cayeron sobre algo de forma accidental. Es más frecuente de lo que creemos. Las usamos también cuando los niños se comen cosas por descuido de los adultos. Digo por descuido de los adultos porque pues un niño no tiene nada que estar haciendo jugando con un anillo ni jugando con una moneda. Y el niño es niño y la responsabilidad es del adulto. A mí me llega un niño con un cuerpo extraño y yo inmediatamente abro una ficha de negligencia. Porque es que no sé en qué parte de la crianza se perdió de que a los niños hay que dejarlos hacer lo que les parezca si eso atente contra su salud. Entonces, no. Los niños son niños y tienen que estar vigilados. Los cuerpos extraños se van a ver según su material, según su intensidad, pero aquí lo único que me permitiría sería saber que hay un cuerpo extraño. Y por ubicación, más o menos decir va en tal parte. Va saliendo, va entrando, se quedó en tal parte, pero por neta ubicación. Ya si yo necesito hacer algo más, tendría que, ya bien sea, o hacer una tomografía o hacer una laparotomía para poder explorarlo. Hay algo que se llama neumoperitoneo. Entonces, arriba hablábamos de la pleura a nivel torácico. Abajo vamos a hablar del peritoneo. El peritoneo es esa bolsa que envuelve los órganos abdominales. Los órganos abdominales, excepto los riñones, que son retroperitoneales, es decir, ellos están por detrás del peritoneo. Ellos no entran en ese sancocho. Ellos están externos a eso. En el peritoneo encontramos todas las vísceras de la cavidad abdominal, el hígado, el vaso, la vesícula, los intestinos, el estómago. A nivel pélvico se comunica pues útero o vejiga,
próstata según el sexo biológico de las personas, porque a eso no lo podemos cambiar. Así pues hablamos de inclusión, pues desafortunadamente la biología humana nos hace hombres o mujeres indistintamente. Cuando yo hablo de neumoperitoneo, el neumoperitoneo es cuando migra de la cavidad pulmonar oxígeno a la cavidad abdominal. Puede ser una ruptura del diafragma, puede ser una ruptura de víscera hueca. Entonces la vamos a identificar así. Hay un nivel hidroaéreo, o sea, tú ves un cambio como de... Y si está de pie la persona, pues el oxígeno, el aire va a ir ¿hacia dónde? Pues hacia arriba. Si mi paciente está acostado, yo tengo que pedir una visión lateral sí o sí, no es opción. Si hay un paciente en una UCI, si hay un paciente que no se puede parar en la sesión de hospitalización, ya no tiene, es un Bartel 0, ya no se levanta, y yo voy a hacer una radiografía abdominal por lo que sea, tengo que tener una lateral. Y a veces el personal de enfermería que lleva al paciente a la sala de rayos X, y con todo el respeto les digo, llevan al paciente y yo no sé qué se ponen a hacer mientras el paciente está dentro en rayos X. Pero yo creería que el sentido común debería llevarnos y la responsabilidad por lo que hacemos a identificar adentro qué están haciendo con el paciente. La invitación es que se despeguen del celular en ese momento, porque es que muchas veces se lleva al paciente a rayos X. El de rayos X hace lo propio también y solamente toma la AP o la PA y se va. Y usted llega con su paciente otra vez a su habitación. Ajá. Y entonces uno del médico dice, pero el paciente está acostado. Y la lateral, ¿se la tomaron? ¿Y cuál es la respuesta mágica? Yo no sé. Se llama, no, a mí no me dijeron. Entonces la invitación es a que movilicemos el paciente una sola vez. Conectemos por favor el cerebro con la mano, la boca y los ojos, porque es que estamos trabajando. Y lo que estamos haciendo depende de la vida de una persona. Entonces, si yo tengo un paciente acostado, siempre le tomo la lateral, que ustedes vean que le rotaron el cabezote de rayos X. Es el paciente en el que está en ese momento, es en eso en lo que está. Y es súper importante. Si no tengo una visión lateral, no me sirve para nada. Un paciente acostado sin visión lateral no me sirve. Miren cómo se ve en un paciente acostado. Yo identifico las vísceras y el aire pues, hace lo propio por gravedad y sube, porque es menos denso. Bueno, las obstrucciones intestinales. Cuando yo tengo obstrucción intestinal, pues tengo una clínica previa, una persona que me llega a un servicio y me dice, resulta que yo llevo ya 7 días que no hago popó, tengo muchísimo dolor abdominal, yo siento que eruto y yo siento que vuelvo a popó, yo siento... me siento mal, me siento distendido, ustedes ven unos abdómenes como si literalmente se fueran a estallar. Y entonces la primera pregunta es, señor, ¿usted ha tenido gases? Sí, por eso estoy botando gases por la boca. No, entonces, según el nivel de educación de la persona, usted ha tenido flatus, si es una persona que ustedes vean que es una persona educada, que es una persona letrada, estudiada, usted ha tenido flatus, y la persona le dirá, bueno, sí, no. Si no, usted le pregunta muy respetuosamente a su paciente, ¿usted ha tenido peitos? Porque es que eso me habla de que si está saliendo gas por el ano o no. Acto seguido, si no hay peitos, si no hay flatos, hay que hacer un tacto. Toda obstrucción intestinal debe tener un tacto rectal para yo saber si hay popó en la ampolla rectal. Si no hay popó en la ampolla rectal, si yo tengo distensión abdominal, si ya estoy vomitando, fecaloide o lo que sea, y ya estoy en un punto donde tengo tantos días de ausencia de posición, voy a la imagen. Esta imagen se debe tomar de pie. Si el paciente lo permite, esta imagen se debe tomar de pie, porque es la única forma de observar bien los signos radiológicos. Cuando hay obstrucción de intestino delgado, las asas del intestino delgado se ven muy gruesas, como si fueran del intestino grueso. ¿Y cómo sé que es intestino delgado? Por la pila de monedas, por este airecito que se cuela acá.
El otro signo importante es el signo de la escalera, que yo empiezo a ver chin, 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 como si fueran nubecitas. Para mí son más nubes que escaleras, pero pues es el signo de la escalera, así lo describe la semiología. El collar de perlas, entonces ustedes ven esto, chin, 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 ¿sí ven todas estas imágenes? Cuando tenemos un hilo biliar, ¿cómo se nota? Acá la inflamación directamente por un cálculo o una neumobilia, o sea, aire como tal en la vía biliar. La herniación, cuando hay una hernia inguinal que pues está comprometiendo la pared abdominal, se hace la introspección y se delimita ahí. Y el signo de intuspección, que es una intussuscepción, es que el intestino se invagina en sí mismo. Es frecuente en los neonatos y es frecuente, muy frecuente en los abuelitos, sobre todo en los abuelitos diabéticos. ¿Por qué en los abuelitos diabéticos? Porque recuerden que al paciente diabético se le compromete algo súper importante, que es la inervación como tal de la parte nerviosa. La vasculatura pequeña es la que primero se afecta en la diabetes. Entonces esos vasos pequeñitos que sufren esclerosis empiezan a solidificarse, los nervios propios del tono y del peristaltismo se comprometen, y eso hace de que ese peristaltismo se pierda y se generen esos problemas. Entonces aquí es donde el paciente que dice, de algo me tengo que morir, ojalá no sea de una obstrucción intestinal, porque es una muerte tenaz. Entonces el paciente que de algo se tiene que morir porque se le dice que tiene diabetes y que tiene que dejar de comer pan y tomar jugos naturales, entonces la invitación es para eso, para que cambie sus hábitos, porque ojalá no sea una obstrucción intestinal. Entonces aquí tenemos el signo de la escalera. Aquí tenemos la pila de las monedas, ¿sí ven? Intestino delgado obstruido. Y aquí tenemos algo muy frecuente, que es el vólvulo intestinal. Es cuando el intestino grueso hace un nudito sobre sí y se llama el signo del grano de café. Cuando ustedes vean signo de grano de café, se corre. En este caso, ese signo del vólvulo es en un neonato con una patología muy frecuente en ellos, sobre todo en los pacienticos prematuros, que pues es una enterocolitis necrotizante, ¿no? Que es algo pues propio de los neonatos prematuros, muy frecuentemente se da en ellos. Aquí tenemos nuevamente una obstrucción intestinal. Entonces, en esta placa, que ya no está marcada con nada, les voy a mostrar qué es lo primero que se mira en el abdomen. Aquí abajo tendríamos el recto. Si ven que no hay aire en el recto, entonces yo digo, no hay aire aquí, es porque en alguna parte esto se dobló y me tiene esto, pues no llega el aire al recto. Entonces por eso es que el paciente no tiene flatos, no tiene peditos, porque no hay aire que esté pasando. No hay nada que se esté condensando. Hay una dilatación importante del asa intestinal, tanto gruesa como la delgada, y no hay continuidad de las asas. O sea, ustedes no pueden identificar las asas. Entonces ahí ya uno piensa en una obstrucción intestinal. El manejo como tal para las obstrucciones intestinales, lo primero que se debe hacer es nada vía oral para el paciente. Tiene que haber un reposo gástrico completo. Se pasa una sonda nasogástrica a sifón inicialmente, luego empezamos a hacerla paulatinamente. Se pone inhibidor de bomba de protones endovenoso, porque tenemos el paciente sin vía oral. No puede tomar ni agua, porque es que esa agua no tiene por dónde salir, no tiene por dónde vertir. Entonces el reposo intestinal debe ser normal hasta que la persona, ya bien sea o haga popó por sí sola,
o pues nos toque definir y llevarlo a un procedimiento quirúrgico para ver en dónde se obstruyó, en dónde se volteó. Generalmente las de intestino delgado son secundarias a las bridas o a las adherencias intestinales. Se debe sospechar de las delgadas, de las obstrucciones de intestino delgado cuando tenemos procedimientos abdominales previos. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y pues ya las gruesas pues son más dadas por peristaltismos, por herniaciones y bueno, por una cantidad de cosas que ya pues, son propias de patologías. El Chagas también da megacolon, ustedes de pronto han visto videos donde sacan un colon grandísimo y ese colon muy fácilmente se puede envolvular, o sea, dar un giro sobre sí mismo. ¿Qué más les muestro yo de acá de esta? No, de esta no tiene nada. Dime. No, una pregunta, pues cuando un bebé nace moconeado, con instrucción intestinal, mi bebé fue así, mal. Ya mañana cumple años, hace 4 años nació así ella. ¿Qué nació? Con meconeado. ¿Meconio? Sí, señor. Ella no hacía del cuerpo y no lo vomitaba. Ahí se dieron de cuenta hasta el otro día metiendo una sonda gástrica. Sí, ahí pues, básicamente lo que sucede es que se pasó muy seguramente de sus 40 semanas o inició su maduración previa y no salió, hizo meconio y ese popó hizo un proceso infeccioso dentro de su gastrointestino y pues sencillamente hizo una obstrucción secundaria a eso. Pero ahí la situación base es el término como tal de la gestación. Pero, profe, yo fui a varias clínicas cuando yo ya sentí dolores y comencé a botar moco y a expulsar el moco. Pero nunca me dejaron hospital, no, que tenía que cumplir las 40, las 40 las cumplía el 20 de julio. Y tampoco, vi en la mañana al hospital de la casa del departamento del Meta y tampoco. Ya en la noche sí comencé ya a dilatar, ahí sí ya me dejaron hospitalizar y ahí nació la niña. Esa noche que nació la niña a las 8 de la noche, yo le dije al doctor, la mira al pediatra, ella por qué botaba en la boca, que no, que eso era normal, no es normal, eso no es normal, que no, ya está bien porque lloró y todo, yo no, ya no tiene, y no me está recibiendo leche, a medianoche no recibía leche, cuando ya el otro día pasaron a revisar, ya la niña llegó a 1.800, ya perdió el peso, nació con 2.050, bajita de peso, primero. Y yo sí la miré rara toda la noche porque ya no hizo chichi, no hizo popó y no me quiso comer y botando baba por la boca, como babacita. Al otro día cuando llegó la pediatra se le metió la sonda y de una dijo extrusión intestinal, sin hacer el rayo X ni nada. De una la llaman para la UCI y el otro día le hicieron rayo X y al otro día para cirugía. Entonces de una. Sí, pues son cosas que pasan en su momento, pues no. Yo tenía un docente muy importante que decía, los pacientes se enferman de lo que los médicos saben. Y eso es muy cierto, por eso es que nos toca saber de todo un poquito para poder tener una visión más amplia de lo que tenga nuestro paciente. Pero pues son cosas que se dan a veces por, no descuidos, sino por a veces excesos de confianza. Nosotros como personal de salud a veces el exceso de confianza nos mata. Creer a veces que no las sabemos todas y por ello es una invitación también a cuando nos están enseñando algo, escuchar y después saber qué hacemos con la información, si la leemos, si la buscamos, si la certificamos, pero pues sí es importante aprender a escuchar y no minimizar nunca el síntoma que refiere el paciente. O sea, a veces somos muy dados ya cuando estamos trabajando y cuando no es nuestro cuerito, que el paciente lo duele, eso es normal que le duela. Que el paciente, eso es normal, porque es que le está quitando tiempo de sus labores diarias. Es que si yo le paro muchas bolas, de pronto me retraso y me tengo que ir. Y ya son las 6:30 y si yo me retraso no salgo a las 7. Y a veces pasan cosas por esas cosas. Entonces, es no perder esa empatía por el otro. Bueno, preguntas acerca de radiografías puntuales que les hayan quedado, dudas, cuéntenme. Doctora, ¿cuándo sería como un criterio para en una obstrucción intestinal para enviarlo a consulta por médico cirujano? Yo desde que el paciente ingresa a la sala de hospital de urgencias debo pedir la interconsulta por cirugía general.
El manejo que le hago mientras el cirujano viene es porque obviamente tengo que descomprimirlo, y tengo que evitar pues que ese flujo retrógrado de la materia fecal pues afecte al paciente. El vómito hay que controlarlo, entonces, pero siempre tiene que ser valorado por cirugía general. El cirujano es quien va a determinar si le va a hacer una tomografía, si sospecha de una obstrucción, si sospecha de una perforación o de lo que sospeche, si él cree que se va a ir de manejo conservador o si definitivamente tiene que abrirlo. Entonces, siempre tiene que ser visto por un cirujano general desde el ingreso. O sea, lo recibe medicina general, le hace el manejo básico, se le pasa la sonda nasogástrica, que generalmente la pasa enfermería jefe. Sin embargo, soy del equipo de personas que cree que todos tenemos que tener la capacidad de hacer ciertas cosas, con conocimiento obviamente, con técnicas obviamente, pero siempre interesarse por aprender a hacer las cosas, porque no se sabe cuándo nos toque hacerlo, y qué bonito tener un equipo completo donde las personas todas tengan las mismas capacidades de hacer las cosas, pero siempre tiene que ser valorado por medicina general inicialmente y luego por cirugía general. Me preguntaban por la preparación de las radiografías lumbosacras. Sí, claro, hay que desocupar todas las asas intestinales y hay que lavar. Entonces, generalmente la preparación es con laxantes orales durante 2 días o un día antes, para poder que todo esto pues obviamente no esté ahí. Entonces, lo que se busca es que toda esta materia fecal se vaya para poder ver lo que necesito ver, que es la nivel vertebral, y que no me haga sombras ni me haga imágenes que no sean ciertas. Profe, disculpe. Profe, yo tuve un paciente. Ya. Sí. Profe, disculpe. Sí. Pues yo soy auxiliar de enfermería y donde yo estudié pues nos enseñaron a poner sondas nasogástricas, y siempre pues después que aprendimos nosotros nos quedó como el vicio de siempre hacerlo. Y pues yo aprendí a hacerlo, igual a los gases arteriales también. Sí, eso es muy importante. Doctora, y si de pronto me encuentro en primer nivel, es una paciente joven que sí tiene pues la obstrucción intestinal, le puedo mandar un enema y puedo considerar ya sacarlo, o sea, a domicilio, o tengo Están mandados a recoger. ¿Por qué? Por la perforación intestinal secundaria de los enemas. Los enemas solamente los mandan los médicos intrahospitalariamente. De hecho, estamos luchando para que legalmente se dejen de vender en las droguerías. Ustedes no saben. No, sí, por eso le digo en primer nivel. Como de perforaciones que, no, ya un segundito. En obstrucción intestinal no podemos mandar un enema, porque tú no sabes si esa obstrucción es intestino delgado o es intestino grueso. Si tú estás en primer nivel, el manejo es obstrucción intestinal con clínica. Si tienen imagen, bien. Si no tienen imagen, se pasa la sonda nasogástrica. Si hay retorno de material fecaloide, inmediatamente yo inicio antiemético, manejo dolor, salipirrayosina, y me monto en una ambulancia y lo llevo a un tercer nivel, porque eso puede ser una bomba de tiempo. ¿Qué pasa? El enema solo te va a servir si es en intestino grueso y si ese intestino grueso está funcional, es decir, no está volvulado, no está introspectado, pero si es en intestino delgado y tú metes un enema, al aumentar el peristaltismo intestinal, lo que puedes hacer es que las asas intestinales delgadas, en su afán de que eso funcione y que la válvula deje pasar, entonces lo que vamos es a generar de pronto una ruptura de víscera hueca. Entonces es mejor no pasar enemas, sino si yo identifico que es una obstrucción intestinal, está en primer nivel y está muy compleja, me llevo a ese paciente porque ese paciente necesita ser valorado por cirugía general. Pero los enemas los tenemos que acabar de la faz de la tierra así de forma indiscriminada. Es muchísimo, sobre todo mira que los abuelitos que pues se acostumbraron en su momento a hacerse los enemas de forma rutinaria, o las mujeres para pérdida de peso según ellas, que hacen enemas de forma rutinaria. No, eso toca acabarlo, porque resulta de que el enema llega un momento en que se daña mucho, se despule como tal la parte de
la mucosa intestinal y puede generar rupturas intestinales, ¿listo? Entonces siempre sonda nasogástrica, porque si no tienes imagen, peor, porque tú no sabes si es de delgado o de grueso. Profe, disculpe otra vez. Pero eso de los enemas es solo de la parte asistencial. ¿Cómo? O sea, le pregunto porque pues ya es un poco como personal. Yo tengo un amigo, pues un conocido, que él se hace lavado intestinal toda la semana. Pues ¿Y por qué? Cuenta de él. Tiene otra afección sexual, pues. Y entonces él lo hace semanal. Entonces, por eso le digo que si es solo asistencia, pues parte de la medicina, pero él lo hace normal en la vida diaria. Lo que tener el colon limpio, pues obviamente para para su práctica sexual. Sin embargo, eso no está bien porque barre cada 8 días la flora intestinal, está afectando la mucosa intestinal, además la presión, tiene que tener muchísimo cuidado con la presión porque es complejo, generalmente hacen rupturas intestinales. No lo va a ver ahorita, lo va a ver cuando ya lleve cierto tiempo haciendo la práctica, en unos años se va a dar cuenta de la cantidad de afectaciones que va a tener. Y pues en una de esas va y lo hace con afán o va y pues podría generar afectación como tal de ruptura. Pero sí es bastante complejo, es preferible que a veces, bueno, uno en medicina maneja más esto como hacer ayunos, si sabe que va a tener, si ya él sabe que se lava el colon hoy es porque hoy va a tener sus relaciones sexuales, entonces pues más bien pues haga ayuno, dieta líquida los 2 días antes y prepare su colon como si fuera para una radiografía. Cosa de que en la ampolla rectal no queden heces fecales, porque por más de que él lave, lo que lava es la ampolla rectal, no va a lavar todo el colon. Él sigue siendo una cavidad sucia, sigue siendo una cavidad con una flora bacteriana importante y pues nada que hacer. O sea, no, el ano pues no fue hecho para eso, sin embargo pues los seres humanos lo usan para lo que quieran, pero de todas formas las complicaciones a nivel de la microbiota y de la calidad directamente del endotelio, del epitelio intestinal, pues en este caso se va a ver afectada. Con largo plazo, corto plazo, pero se va a ver afectada. Las incontinencias fecales no se hacen esperar en ese tema. Entonces, quedamos ahí. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.